Nos ha llegado esta lamentable historia que queremos compartir con ustedes. Es la primera parte de un relato desgarrador sobre cómo el miedo a la soledad puede llevarnos por caminos oscuros y destructivos. Esta es la historia de cómo perdí todo por no querer estar solo. Una historia de amor que se convirtió en dependencia y dolor. Todo comenzó en el bar donde trabajo como bartender. Él era un cliente frecuente, siempre sentado en la misma esquina de la barra, pidiendo el mismo trago. Al principio, apenas cruzábamos palabras, pero poco a poco empezamos a conversar más. Había algo en su mirada que me intrigaba, una mezcla de misterio y vulnerabilidad. Una noche, después de mi turno, me invitó a tomar algo. Acepté sin pensarlo mucho. Esa primera cita fue mágica. Hablamos durante horas, riéndonos y descubriendo cuánto teníamos en común. Sentí una conexión instantánea que no había experimentado antes. A partir de ahí, empezamos a salir regularmente. Él era increíblemente atento y detallista. Me sorprendía con flores en el trabajo. Me escribía mensajes románticos. Me acompañaba a casa después de cada turno. Yo intentaba mantener cierta distancia emocional al principio, mostrándome algo frío y reservado. Pero su persistencia y dulzura fueron derribando mis muros. Poco a poco, me permití ser vulnerable con él. Le mostré quién era realmente, con mis miedos e inseguridades. Y él parecía aceptarme y quererme tal cual era. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente amado y comprendido. Los primeros meses fueron como un sueño. Salíamos a cenar, íbamos al cine, pasábamos fines de semana enteros sin salir de la cama. Sentía que había encontrado a mi alma gemela, la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Pero de un momento a otro, todo cambió. El interés y la atención que me había mostrado se fueron desvaneciendo. Ya no había más sorpresas ni detalles románticos. Las conversaciones profundas se volvieron superficiales y escasas. Intenté hablar con él, preguntarle si algo andaba mal, pero siempre evadía el tema, o me decía que estaba imaginando cosas. Yo me sentía cada vez más ansioso e inseguro. Un día, me propuso mudarse a mi departamento. Dijo que así podríamos pasar más tiempo juntos y ahorrar en gastos. Acepté emocionado, pensando que esto nos acercaría de nuevo, pero las cosas solo empeoraron. Poco después de mudarse, dejó su trabajo. Decía que quería tomarse un tiempo para encontrarse a sí mismo, y que yo podía mantenerlos a ambos por un tiempo. Al principio lo apoyé, pensando que sería algo temporal, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Yo corría con todos los gastos en el alquiler, la comida, las salidas. Trabajaba turnos dobles para poder cubrir todo. Llegaba agotado a casa, física y emocionalmente. Mientras tanto, él pasaba los días en el sofá, viendo televisión o jugando videojuegos. Las pocas veces que intentaba hablar del tema, se ponía a la defensiva. Me acusaba de no apoyarlo, de ser egoísta. Yo me sentía culpable y terminaba disculpándome, prometiendo que tendría más paciencia. Pero la situación se volvía cada vez más insostenible. Él empezó a salir de fiesta casi todas las noches, llegando al amanecer o incluso desapareciendo por días. Yo le escribía preocupado y me dejaba en visto. Cuando finalmente aparecía, actuaba como si nada hubiera pasado. Si intentaba besarlo o tener algún tipo de intimidad, me rechazaba bruscamente. Se ponía grosero, me decía que lo dejara en paz. Yo me sentía devastado, preguntándome qué había hecho mal para que me tratara así. Mi ansiedad se disparó. No podía concentrarme en el trabajo. Pasaba las noches en vela, preguntándome dónde estaría, con quién. Me estaba engañando. Ya no me quería. ¿Por qué seguía conmigo si era evidente que ya no sentía nada? No podía parar de pensar, de torturarme con 1000 escenarios. Una noche, después de un turno particularmente agotador, llegué a casa y lo encontré en el sofá. Estaba consumiendo sustancias, algo que se había vuelto habitual en él. Anormalmente lo ignoraba, demasiado cansado para discutir. Pero esa noche algo en mí explotó. Le grité que estaba harto, que no podía seguir así. Le reclamé que no trabajara, que se alejara de mí, que era obvio que ya no me quería. Le dije que se fuera, que no quería verlo más. Él me miró con total indiferencia. Sin decir una palabra, se levantó y empezó a juntar sus cosas. Yo entré en pánico. A pesar de todo el dolor que me causaba, la idea de perderlo me aterrorizaba. Le rogué que no se fuera, que podíamos arreglarlo, que haría lo que fuera. Pero ya no me escuchaba. Simplemente se fue. Los días siguientes fueron un infierno. Me sentía vacío, perdido. No podía comer, no podía dormir. Iba al trabajo como un zombi, moviéndome por inercia. Cada rincón del departamento me recordaba a él en su ausencia. Era como un agujero negro que amenazaba con tragarme.
Lo extrañaba desesperadamente. Extrañaba su olor, su voz, la sensación de su cuerpo junto al mío. Sabía que la relación se había vuelto tóxica, que me estaba destruyendo, pero el miedo a la soledad era más fuerte que cualquier lógica. Empecé a usar las sustancias que él había dejado, al principio, solo para poder dormir, para calmar la ansiedad. Pero pronto se convirtió en mi escape, mi manera de dejar de sentir el vacío que me consumía. Pasó un mes, yo estaba en el fondo del pozo, consumido por la adicción y la depresión. Había perdido peso, apenas salía de la cama. Mis amigos intentaban ayudarme, pero los alejé a todos. Solo quería desaparecer. Y entonces, cuando creía que no podía caer más bajo, apareció en la puerta del departamento como si nada hubiera pasado. Apenas lo vi, toda mi determinación se derrumbó. La dependencia emocional que sentía por él era más fuerte que nunca. Me arrodillé frente a él, llorando, suplicándole que se quedara. Le prometí que haría lo que fuera, que cambiaría, que sería mejor. Él me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Dijo que solo se quedaría si hacía exactamente lo que él quisiera. Y yo, cegado por el miedo y la desesperación, acepté sin dudarlo. Lo que me pidió fue algo que nunca habíamos hecho antes, un fetiche suyo en la cama que yo siempre había rechazado. Fue una experiencia humillante y dolorosa. No sentí ningún placer, solo vergüenza y asco hacia mí mismo. Pero lo hice, porque el terror a quedarme solo era más fuerte que cualquier dignidad que me quedara. Cuando terminamos, él simplemente se dio la vuelta y se durmió. Yo me quedé despierto toda la noche, llorando en silencio, odiándome por haber caído tan bajo, pero una parte de mí se sentía aliviada. Él se había quedado, no estaba solo. Esta es solo la primera parte de mi historia. Una historia de cómo el miedo a la soledad puede llevarnos a perder nuestra esencia, nuestra dignidad, incluso nuestra humanidad. Pero también es una historia de supervivencia y, eventualmente, de redención. En el próximo video les contaré cómo toqué fondo y encontré la fuerza para salir de esa relación tóxica. Cómo aprendí a estar solo y a amarme a mí mismo, porque a veces tenemos que perderlo todo para encontrarnos de nuevo. Gracias por escuchar mi historia. Si estás pasando por algo similar, recuerda que no estás solo. Hay ayuda disponible. No tengas miedo de buscarla. Nos vemos en la próxima parte de La Caída Lenta.